Buenas noches. Estar debajo de sus alas, estar debajo de su presencia, ciertamente es una bendición en la cual podemos realmente fortalecernos, estar debajo de sus alas, debajo de su presencia. No por nada el salmista decía, oraré bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. Una bendición para mí el poder llegar a casa de cada uno de ustedes y poder en este momento compartir en esta frecuencia un poquito de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, un poquito de su palabra, la cual nos alienta y nos alimenta. Es que pues bienvenidos a una buena, de un tiempo buena, de una buena noche en su presencia. Bienvenidos a una nueva época. Quiero recordar un pasaje que me parece sumamente importante. Básicamente esto se encuentra en el libro de Colosenses, si mal no me acuerdo, por ahí el versículo 9, donde habla de la oración que hace el apóstol Pablo porque seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Una vida vacía ciertamente no es nada buena. Hemos hablado de que nosotros tenemos un Dios que está lleno de gracia y de verdad. Y nuestra vida tiene que ser en una manera u otra llena de algo. Algunas veces está quizás llena de tantas cosas que no son productivas o llena de tantas cosas que en algún instante sí satura nuestros días, como si quizás saturamos nuestras agendas, como quizás los propios días van haciendo que nuestra vida esté llena de no sé qué tantas cosas. El apóstol, quizás tomando aquellos momentos, como que aquellos hombres entendidos, esos hombres entendidos que sabían que cuando en su oración la vida de las personas, la vida de las comunidades, la vida de familias enteras, ciertamente podía ser transformada cuando estuviéramos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué tanto conocemos de su voluntad? ¿Qué tanto conocemos de lo que Él es? ¿Qué tanto conocemos de aquello que Él espera de nosotros? ¿Qué tanto conocemos de su propósito? Esto es un asunto importante, ¿verdad? En el sentido de que, pues, requerimos definitivamente, lo hemos mencionado repetidamente, tanto Efesios como Colosenses, el apóstol Pablo ora porque nosotros seamos llenos de su conocimiento, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Él ora porque en un momento usted y yo, en verdad, seamos envueltos en esa situación de conocer, porque el no conocer ciertamente nos trae ataduras. Acuérdese usted que conocer nos habla de la esencia de la libertad. Conoceréis la verdad nos hará libres. Pero aquí hay algo que nuevamente quiero enfatizar y me parece sumamente importante hacerlo, porque algunas ocasiones, y lo he repetido en los últimos 2 o 3 programas, ciertamente estamos hablando de que conocemos, en teoría, conocemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y digo en teoría porque estamos cada día conociendo un poquito más y descubriendo que pues Dios espera muchas cosas de nosotros y Dios tiene una alta expectativa de lo que en un momento en nuestra vida puede acontecer en desarrollo con Él, en la relación con Él. Pero hay que entender que la voluntad de Dios, y lo quiero plantear de esta manera, la voluntad de Dios va más allá de mi voluntad. El propósito de Dios va más allá de mi propósito. El conocimiento de su voluntad, sí, yo tengo, y sería maravilloso, como estamos en este proceso, todos conociendo cada día qué es lo que Dios espera de mi vida. Tengo que entender que su voluntad, sin embargo, va por encima de mi respuesta a su voluntad o mi no respuesta a su voluntad. Su voluntad es ese elemento donde, bueno, el mismo Efesios dice que las decisiones que Él toma según es el designio de su voluntad.
según las riquezas de su gloria, según aquellas cosas maravillosas, ¿no? El puro afecto de su voluntad. En todo aquello, ¿no? Se muestra lo que Dios es para nosotros. Pero ¿qué pasa en un instante si la voluntad de Dios no se cumple en nuestra vida? Bueno, su voluntad sigue ahí, manifestada, y su voluntad va más allá de lo que un individuo, llámese yo, pueda involucrarse o no pueda involucrarse. Y ese es quizás el punto fino de este mensaje de esta noche, de platicar un poco, el que consideremos que su voluntad obviamente rebasa lo que yo pueda hacer en su voluntad. En esa voluntad mayor de Dios yo estoy incluido. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere. Hay algo que Dios tiene predeterminado, predestinado. Ciertamente, pero ¿qué sucede si en alguno de nosotros su voluntad no se cumple? Lo que Dios espera para un individuo, llámese yo. En ese sentido, su voluntad sigue expresa. Su voluntad sigue adelante. Su voluntad es más allá del individuo. Su voluntad ciertamente es ese propósito, ese claro objetivo, esas claras metas que él tiene. Y yo debo, en ese aspecto, pues conocerle. Entre más le conozco, entre más en un momento sé de él, ciertamente quiero conocerle, no solamente como aquel que me salva, no solamente como aquel en el cual puedo encontrar seguridad, no solamente como aquel que me puede sostener, no solamente como aquel que me oye, sino aquel que tiene un propósito y destino que va más allá de lo que en mi persona eso puede cumplirse. No estoy diciendo que no se pueda cumplir, estoy diciendo que ciertamente hay cosas que se deben de cumplir para que nosotros podamos entrar de lleno, plenamente a su voluntad. El apóstol por eso habla de conocimiento y le recuerdo lo que otras veces en la misma palabra nos habla precisamente de esa otra etapa donde dice que el Padre de Gloria, estoy hablando en un instante de Efesios, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y aquí quiero en un momento enfatizar este concepto, la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza a que Él os ha llamado. Vuelve a ponerlo en tu mente, la esperanza a la que Él os ha llamado. Hay un momento donde nos interesan en muchas ocasiones, más que la esperanza, nos interesan las riquezas. Bueno, también la Biblia dice que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. Sí hay una herencia. Sí hay, como hay una herencia, hay una esperanza. Insisto, en esa esperanza, nosotros pensamos que quizás son más importantes las riquezas. Pero las riquezas no son, acuérdense que dice la palabra misma que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles serán las riquezas de Dios comparado con nuestras riquezas? ¿Serán las riquezas de Dios lo mismo que nuestras riquezas? Lo que Dios considera rico, lo que Dios considera riqueza, ¿será lo mismo que nosotros consideramos como riqueza? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y bueno, en el caso del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, le menciona estas tres cosas que es importante que sepáis. Para que conozcamos la esperanza que Él os ha llamado, las riquezas de la gloria, las riquezas de la gloria de su herencia, y cuál es la supremente grandeza de su poder. Yo me gustaría que siempre usted tuviera una clara respuesta de estas tres verdades o tres áreas donde Dios espera que sepamos, que no ignoremos. Ignorar cualquiera de ellas nos puede tener o nos lleva a una vida limitada. ¿Por qué? Porque bueno, estas tres cosas el apóstol parece que enfatiza de tal manera, dándole una importancia, y por ello él ora intensamente, por ello ora en un momento al Padre de Gloria para que tengamos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. E insisto, que los ojos de nuestro entendimiento
ojos de nuestro entendimiento. Otra vez hemos hablado de visión. Aquí hay ojos en el entendimiento hay claridad, se pueden ver muchas cosas. Y quizás es lo que el apóstol espera, que usted y yo veamos muchas cosas más al entenderla. Y que lo sepamos de tal manera que lo podamos discernir y que lo podamos en un momento aplicar a nuestra vida en esa dimensión que va más allá del conocimiento natural, del conocimiento de nuestra mente. Bueno, de eso estamos hablando. Y bueno, hay algo que básicamente nos invita a poder alcanzar esto. Dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos. Estoy hablando de Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí estamos hablando gente santa, gente apartada para un propósito. Acuérdense que santos no son aquellos que están por ahí en un nicho, en una iglesia o quizás en el calendario. Santos somos nosotros llamados, apartados para un propósito. A los cuales, a esos santos, quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A qué misterio? ¿A qué misterio se está refiriendo? Este misterio entre los gentiles. Hay un misterio que en un momento ha sido revelado. ¿Sabe cuál es ese misterio? Y quiero que usted ahí donde está acompañando, ahí en su casa en este momento, diga, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Puede decirlo conmigo aplicando el enfoque personal? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dígalo una vez más. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Piense un poquito. Piense un poquito. Vuelvo a leer el versículo en forma completa. A saber, un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, y te lo diría de una manera aplicada hacia ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Muchas veces decimos que nosotros estamos en Cristo, y eso es una verdad. En Cristo fuimos bautizados, fuimos incorporados. Hemos hablado ampliamente sobre esto. Incorporar implica ser parte de un cuerpo, ser parte de un todo. Pero piensa en esto. Cristo en ti. Cristo en ti. Es bueno que separamos la esperanza a que hemos sido llamados. Es por lo que ora el apóstol Pablo. Para que en un momento nosotros conozcamos, sepamos la esperanza. Pero hay un momento donde el mismo apóstol a la iglesia en Colosas hace esta variante, un misterio. ¿Te puedes imaginar en un instante, asumamos que cuando nosotros, en cualquier tiempo que haya sido, en cualquier momento que haya sido en tu vida, cuando decimos, recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo. ¿Cuándo pasó eso? 6 meses, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. No lo sé. Pero ¿cuántos de nosotros
o cuánto de nosotros hemos entendido que Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en mí. ¿Qué lugar tiene Cristo en mí? ¿Qué lugar en mí, puede ser en diferentes áreas de mi vida? Puede ser en mi mente, en mi corazón. ¿En qué más? Mis pensamientos. En mi cuerpo. En mí. Cristo en mí. Y no solamente Cristo en mí, sino Cristo en nosotros. Piensa lo que estoy diciéndote, mi amado. Reflexiona sobre lo que le estoy compartiendo en este instante. Y estoy haciéndolo pausado y estoy en una manera insistiendo y siendo repetitivo, porque creo que esto tiene que hacer un cambio en mi vida. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Un misterio manifestado ciertamente a los gentiles, un misterio oculto. Y Dios, queriendo hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio, el hecho de que Cristo, muchas veces hablamos, Cristo llena la tierra, Cristo llena la casa, Cristo llena esto, Cristo manifiéstate, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Pero el apóstol dice, hay algo que tú debes entender, hay un misterio que se revela para ti. Para ti, sí, en ti, la intención es que Cristo en verdad habite en nuestros corazones, habite en nuestra mente, llene nuestros pensamientos. Cristo en nosotros, Cristo en mí, no solamente yo en Él, yo en Él y Él en mí, Él en mí y yo en Él. ¿Qué tanto le damos a Dios? ¿O qué tanto nosotros entendemos este punto de tal manera que en el día normal de mi vida, en un día como el de hoy, yo te hago una pregunta. ¿Qué tan consciente estabas el día de hoy de que Cristo estaba en ti? ¿Qué tan real fue que Él estaba en ti? Dice su palabra que ciertamente su Espíritu, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hemos entendido ese concepto, que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero esta porción, en un momento, maneja el concepto del mismo Cristo, no solamente el Espíritu de Cristo, sino el mismo Cristo en nosotros. ¿De qué manera tú estuviste consciente solamente el día de hoy de que Cristo está en ti? ¿Qué lugar le diste? Sabes que en un momento, pensando en que esto es una verdad profunda, Él estuvo donde yo estuve. Él fue a donde yo fui. Él trabajó donde yo trabajé. Él compartió donde yo compartí. Él condució donde yo estuve conduciendo. Desde en la mañana, cuando yo me duché, cuando yo me tomé un baño, bueno, si es que lo hizo, ahí estaba Él. Cuando cenó, ahí estaba en ti. Eras parte de Él y Él era parte de ti. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros.
hablé de puras cosas positivas. Pero si en un momento mi vida también estuvo rodeada de situaciones quizás no adecuadas, la verdad, ¿qué tanto estamos conscientes y honramos esa presencia en nosotros? Presencia manifestada. De esa de la que podemos tomar todo de su plenitud, su gloria. Imagínate ciertamente si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, sí, a través de su Espíritu, y Cristo en mí. ¿Qué tanto reflejamos ese Cristo en mí? Y olvídate hacia afuera. No estoy pensando, no estoy hablando de tu testimonio, no estoy hablándote en un momento de acciones tuyas. Estoy hablando de qué tanto yo puedo disfrutar de lo que está en mí. De que alguien está en mí. ¿Qué tanto lo hemos dejado que Él en un momento llene de tal manera, vamos, que ese ser interior, así como dice la palabra, que ciertamente el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando para ser como ciertamente como Él, hasta que todos lleguemos a la plenitud, hasta que todos lleguemos ciertamente a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Es Él trabajando en mí, no solamente en forma externa, en forma interna, su espíritu en mí, su presencia en mí, Cristo en mí, una esperanza de gloria. ¿Sí? Habrá una esperanza de gloria en un instante para tantas personas, para tantas, muchas veces lo enfocamos específicamente en esa esperanza que debemos traer a la gente, en esa esperanza que debemos proclamar, en esas buenas nuevas del Evangelio del Reino, para traer esperanza en un mundo que no tiene esperanza. Pero, ¿qué tanta esperanza me trajo a mí? No me refiero a ayer o antier o hace 3 años. ¿Qué tanta fuerza trajo Cristo y tiene Cristo en mí? Hermanos, estamos hablando de cosas sumamente importantes. Para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y la voluntad de Dios es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mi persona. Mira, esto me está revolucionando mi mente. Me está haciendo palpitar mi corazón. El hecho de saber, el hecho de comprender cada día un poquito más de lo que es el deseo de su voluntad. Yo no tengo que andar buscando a Cristo. No tengo que andar en un momento rogándole a Cristo que me escuche. Hay un momento donde hay una relación, una interacción, un amalgamamiento entre Él y yo, donde ciertamente yo me voy convirtiendo a su imagen, pues yo transformado a su imagen. Él se va mostrando en mí, tiene que ser de esa forma. Si Él se convierte en mí y yo no en Él, pues ciertamente Él va a sufrir las mismas cosas que yo estoy sufriendo. Él va a vivir exactamente la misma condición, muchas veces de ser humano, que es corta, que sin expectativa, mediocre. Pero es Él en mí transformándome. Es Él en mí, es que está en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿No crees que es poderoso? ¿No crees que en un momento es una verdad que debemos de considerarla profundamente? Una verdad que nos debe en todo sentido de hacer responsable. El día de mañana, es más, en esta noche cuando descanses en rato más, cuando tú estés en casa ahí ya descansando, ciertamente Cristo estará en ti, como tú estás en Él. ¿Y cómo nosotros vamos a caminar con esta bendición? Porque es una bendición. Esto que nos hace dignos, vasos dignos, sí. La gloria de Dios ciertamente está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros.
Pero mi amado, te estoy diciendo de que Dios está teniendo una revolución y yo declaro que esa revolución llega a tu mente, a tu corazón, para decirte, no para que en un momento simplemente sea un impulso. Recuerda, la presencia de Dios no es una experiencia de un momento, la presencia de Dios es una relación cotidiana, diaria. Y Cristo en ti manifestándose de una manera poderosa. Yo creo que tenemos que entender que esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, ciertamente algo va a pasar con nuestra vida cuando estemos conscientes de que Cristo está en nosotros y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Déjame decirte que toda esta acción que estamos hablando, esto que estoy ministrando, dice la Biblia que esta es la manifestación del saber que nosotros, ciertamente, quizás esta es la oración, que hermano me acuerdo por ahí de Epafras, ¿verdad? También, para que seamos, y ahorita vamos a dar una pasada a Epafras, firmes, perfectos y completos, completamente seguros en lo que Dios quiere. Eso fue la acción de Jesús. Dice la Biblia, sale un poco ahí pequeñas las letras en la filmina, se han de ver reducido en la transmisión hasta este programa. Dice, este es el capítulo número 10 de Hebreos, capítulo número 10, versículos 5 y 7, y voy a leer parte también del 10. Dice, por lo cual Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda para el pecado no quisiste. Él sabía, Jesús sabía perfectamente lo que el Padre, lo que era agradable para el Padre y lo que no quería el Padre. Y Jesús entiende, dice, todos los sacrificios, todos los holocaustos por el pecado, todos aquellos sacrificios y ofrendas para el pecado, no los querías. Hay un momento donde Dios dice, estoy cansado de tus sacrificios y de tus ofrendas. Eso no va en un momento a transformar tu vida. No transformó Israel. Israel se perdió en sacrificios y ofrendas. Dice, Jesús entiende, está lleno del conocimiento de su voluntad. Y dice, tú ya no querías, Dios Padre, Dios eterno, ciertamente, Padre mío, tú ya no querías más ofrenda del pueblo y más sacrificio del pueblo. No lo querías. Entonces dice él, prepárame cuerpo. Entonces cuando él se hace hombre y el Hijo nos es dado, dice, holocaustos y expiaciones por el mismo pecado no te agradaban. Él sabía su voluntad. Sabía lo que el Padre quería y sabía lo que no le agradaba. Sabía lo que el Padre no quería y sabía lo que al Padre no le agradaba. Entonces dijo él, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué importante es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Insisto, las letras están pequeñas, pero usted lo puede leer ahí en el capítulo número 10 del libro de Hebreos, versículos 5 y 7. Y finalmente dice en esta porción, como en el rollo está escrito de mí, brinco algunos versículos, dice, en esa voluntad somos santificados. Quizás ahí la fotografía que le pongo ahí, que les pongo, muestra en la parte de abajo, quizás muchas veces, la manera como nuestra vida camina. Parece que un día vamos a la izquierda, otro día vamos a la derecha, parece que un día vamos para acá, un día estamos bien, un día no estamos bien, un día agarramos para el norte, otro día para el sur, otro día para el oriente, otro día para el poniente, quizás veces para abajo, quizás veces para arriba, y finalmente nuestra vida se hace una mezcolanza o se hace improductiva totalmente. Jesús dice, Él estaba lleno del conocimiento de su voluntad. Él sabía lo que no era agradable al Padre. Él sabía lo que el Padre no quería. Y entonces dice, prepárame cuerpo. Prepárame cuerpo. Y Él en un momento fue decidido. Dice, vengo Dios para hacer lo que sí te agrada y lo que sí quieres. Soy lleno del conocimiento de su voluntad. Sé lo que quiere y sé lo que le agrada. Y en ese sentido dice, en este cuerpo, ahora
yo me muevo y en esa voluntad de Él, tú y yo fuimos apartados, santificados. Bueno, este Jesús es el que habita en nosotros. Y este Jesús sigue con la intención de agradar al Padre en todo, ya no en su cuerpo de carne, sino en nosotros, en este cuerpo donde fuimos incorporados. Él sabe que el sacrificio y la ofrenda, muchas veces nosotros pensamos, no, es que ya ofrendé, no, es que ya diezmé, ya cumplí. Mi amado, mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo ofrendando y dando sacrificio, pero su corazón estaba alejado. Mi amado, muchas veces el pueblo ofreció expiación, holocaustos, sin embargo para Dios no era grato. Parece bastante difícil. Muchos tratamos de compensar con nuestras cuestiones externas, sin entender verdaderamente al Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Wow, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En esa voluntad de Él, usted y yo fuimos santificados. Volvemos a Epafras. Un apasionado agonizando para que tú y yo, uno de nosotros, entendido, oraba para que usted y yo estemos firmes, perfectos, seguros, no en cualquier cosa, sino en lo que Dios quiere. Firmes, completos, seguros en su voluntad. Ciertamente en su voluntad. En esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Es donde vamos a estar firmes, perfectos y seguros en lo que Dios quiere. Pero mi amado, pero no estamos solos. Ciertamente, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En esa voluntad de Él fuimos santificados. Todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios, todo lo que sale de Dios muestra su sabiduría, su voluntad, su palabra, muestra su aliento de vida, muestra su perfección, su poder, su corazón. Quizás estos elementos te ayuden a entender que no todo es la voluntad de Dios, que no todo lo que hacemos es grato a Dios y que no todo lo que hacemos es lo que quiere Dios que hagamos. Lo que cuando entramos en lo que es de Él, se manifiesta sabiduría en el ambiente, una voluntad donde hay un respaldo de Dios, donde su palabra viva sigue germinando, donde hay vida, donde hay perfección, donde hay respaldo de poder y donde hay un corazón entendido. Mis amados, simplemente concluyo en esta noche diciéndote, Cristo en ti, Cristo en ti. Ese Cristo que ciertamente decidió, ejerció su voluntad para complacer al Padre, entendiendo lo que el Padre quería y lo que el Padre no quería, entendiendo lo que al Padre le agradaba y lo que no le agradaba, caminando con sabiduría en su voluntad, en su palabra, en la vida que Él daba, en su perfección, en su poder, en su corazón. Pues ese Cristo, amado Cristo, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en tus hijos, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. No pensemos más allá. No estés pensando en lo que van a ver otros. No estés pensando en un momento en lo que pueden alcanzar otros. No. Piensa en lo que significa que Cristo esté en ti, para que tú alcances tantas cosas, y cambie de tal manera tu vida, transforme de tal manera tu caminar, transforme de tal manera tus días, transforme de tal manera las siguientes décadas, las generaciones. Yo declaro que esta palabra se hace una realidad en tu vida y que esta noche eres llevado al conocimiento
de su voluntad, a la revelación del misterio oculto por los siglos de los siglos, pero revelado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en la familia Flores. Cristo en la familia Rodríguez. Cristo en la familia Contreras. Cristo en la familia Vera. Cristo en la familia Sada Marchesine. Cristo en la familia Garza. Cristo en la familia Reyes García. Cristo en la familia Vera Zamora. Cristo en la familia Arquieta. Cristo en la familia Rocha. En la familia Elizondo. Cristo en la familia de Isabel. Cristo en la familia de Marta Paz. Cristo en la familia Carpio. Cristo en la familia de Paloma y Raúl. La familia Jiménez. Cristo en la familia Mireles. Cristo en la familia Villanueva. Cristo en la familia Juárez. Cristo en la familia Pesina. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Buenas noches.